Sofía jamás imaginó que su cuento de hadas se convertiría en una batalla por su dignidad. A sus 28 años, graduada en arquitectura y dueña de su propio estudio, conoció a Alejandro en una exposición de arte contemporáneo. Él era todo lo que cualquier persona podría desear. Inteligente, carismático, exitoso y rico. Muy rico. Pero eso nunca fue lo que la atrajo. Lo que la conquistó fue la forma en que él miraba sus proyectos con genuino interés, cómo discutían sobre arte durante horas y cómo respetaba su independencia. Sus encuentros en cafeterías bohemias, donde compartían sus sueños mientras el aroma del café recién hecho los envolvía, se convirtieron en los momentos más preciados de su vida. Después de un año de noviazgo, se casaron en una ceremonia íntima, contra la voluntad de Beatriz, la matriarca de su familia. La boda, aunque modesta para los estándares de la familia de Alejandro, fue exactamente como la pareja la había soñado. Un evento en un antiguo jardín botánico, decorado con luces tenues y flores silvestres. Beatriz era el estereotipo de la suegra aristocrática, siempre impecable, con sus perlas en el cuello y una mirada de desdén para todo lo que consideraba inferior, categoría en la que claramente incluía a Sofía. Desde el primer encuentro, se empeñó en enfatizar el origen humilde de la nueva integrante de la familia. Carlos, el padre de Sofía, era un hombre sencillo pero orgulloso, un constructor que había trabajado toda su vida para dar educación a su hija. Sus manos callosas contaban la historia de incontables días bajo el sol. Cuando escuchó los comentarios velados de Beatriz durante las reuniones familiares, apretaba los puños bajo la mesa, pero mantenía la compostura por su hija. La elegancia no se compra, le susurraba a Sofía cuando la veía afectada por los desaires de su suegra. La tensión fue aumentando gradualmente durante el primer año de matrimonio. Beatriz no perdía oportunidad para hacer comentarios sobre cómo Sofía no encajaba en su círculo social, cómo su forma de vestir era interesante, con ese tono que dejaba claro que no era un cumplido, y cómo era admirable que siguiera trabajando a pesar de no necesitarlo. La gota que colmó el vaso fue durante la celebración del cumpleaños número 35 de Alejandro. La mansión familiar estaba repleta de invitados de la alta sociedad, y Beatriz había estado bebiendo champán desde temprano. Sofía acababa de anunciar que su estudio de arquitectura había ganado un importante concurso internacional, y mientras todos aplaudían, la voz de Beatriz cortó el aire como un cuchillo. ¿Ven? Por eso se casó con mi hijo. Una chica ambiciosa que sabía exactamente lo que buscaba. El silencio que siguió al comentario de Beatriz fue tan denso que parecía una entidad viva, serpenteando entre los invitados como un gas venenoso. Los cristales de las copas de champán tintineaban nerviosamente en las manos de la alta sociedad, mientras Sofía sentía cómo la sangre abandonaba su rostro, dejando tras de sí un frío glacial que le caló hasta los huesos. Alejandro, quien había estado conversando animadamente con unos socios sobre su última adquisición empresarial, se giró lentamente hacia la escena. Su sonrisa despreocupada se transformó en una risa nerviosa que resonó en el salón como el eco de una traición anunciada. Mamá siempre con sus ocurrencias, intentó bromear, pero sus palabras cayeron al suelo como piedras en un estanque turbio. Carlos, quien había estado observando a su hija desde una esquina del salón, emergió de entre las sombras como un león que despierta. Sus ojos, normalmente cálidos como una tarde de verano, ahora ardían con la intensidad de 1000 soles. El constructor de sueños ajenos, el hombre de manos callosas y dignidad inquebrantable, atravesó el salón con pasos medidos, cada uno resonando como un latido en el corazón de la mansión. Mi hija, comenzó Carlos con una voz que pareció hacer vibrar las copas de cristal, no necesitó jamás el dinero de nadie para brillar. Cada logro suyo, cada premio, cada reconocimiento los ha conseguido con el mismo material con el que yo construí edificios. Trabajo duro y determinación.
Mientras algunos heredan fortunas, señora Beatriz, otros heredamos algo más valioso, el orgullo de construir nuestro propio destino. Beatriz, lejos de amilanarse, alzó su copa con una elegancia calculada. Sus perlas reflejaban la luz de las arañas de cristal, mientras una sonrisa venenosa se dibujaba en sus labios carmesí. ¡Qué discurso tan pintoresco! Pero seamos honestos, en nuestro círculo, las coincidencias no existen. El talento sin conexiones es como un diamante en bruto, valioso, pero inútil sin el pulido adecuado. La tensión en el ambiente se cristalizó como hielo negro. Los invitados, cual coro griego, murmuraban entre sí, divididos entre la fascinación por el drama que se desarrollaba y el horror de ver resquebrajarse la fachada de perfección social. Alejandro, atrapado entre su madre y su esposa, optó por la salida más cobarde. ¿Por qué no pasamos al salón principal? Es hora de abrir los regalos, sugirió con una sonrisa que parecía una grieta en una máscara de porcelana. Sus ojos evitaban a Sofía como si fuera un espejo que reflejara su propia cobardía. Fue ese momento, ese instante preciso, cuando algo fundamental cambió en el universo de aquella familia. Sofía comprendió que su cuento de hadas tenía un dragón, pero su príncipe no estaba interesado en luchar contra él. Carlos, observando cómo se desmoronaba el brillo en los ojos de su hija, tomó una decisión que cambiaría el curso de todas sus vidas. En sus ojos brilló una determinación que hizo que incluso Beatriz, por un segundo, perdiera su sonrisa condescendiente. La voz de Carlos cortó el aire como una hoja de acero templado. Mi hija se va conmigo ahora mismo. No era una sugerencia, era una orden que emanaba de lo más profundo de su ser paternal. Los invitados contuvieron la respiración, expectantes ante el desarrollo de aquella escena que amenazaba con destruir la fachada de perfección social que tanto valoraba la familia. Pero antes de que Sofía pudiera reaccionar, ocurrió algo inesperado. De su maletín de trabajo, Carlos extrajo una carpeta. Señora Beatriz, durante meses he estado investigando. ¿Sabe? Los constructores tenemos acceso a mucha información. Información sobre ciertas irregularidades en los permisos de construcción de sus propiedades más recientes. El rostro de Beatriz, por primera vez en la noche, perdió todo color. Sus perlas parecieron perder el brillo mientras sus manos comenzaban a temblar imperceptiblemente. Alejandro, quien hasta entonces había mantenido su postura de observador pasivo, dio un paso adelante. ¿De qué está hablando, señor Carlos? Su voz traicionaba una preocupación que iba más allá de la simple curiosidad. Hablo de documentos falsificados, de sobornos a funcionarios, de materiales de construcción por debajo de los estándares de seguridad. Todo perfectamente documentado. Carlos mantuvo su voz serena, pero sus ojos brillaban con una determinación férrea. Durante años, mientras construía edificios para otros, aprendí a reconocer cuando algo está podrido desde los cimientos. El salón se sumió en un silencio sepulcral. Los invitados, que momentos antes disfrutaban del espectáculo de ver humillar a la advenediza, ahora parecían estatuas de sal, congelados entre la incredulidad y el horror. Sofía observaba la escena con una mezcla de asombro y revelación. Su padre, el hombre que siempre había trabajado en silencio, había estado tejiendo una red de protección para ella todo este tiempo. No con dinero, no con influencias, sino con la verdad como su arma más poderosa. Beatriz, recuperando parte de su compostura, intentó mantener su dignidad. ¿Me está amenazando? No, señora. Le estoy mostrando que en su mundo de cristal y oro, mi hija no está tan indefensa como usted pensaba. Que mientras usted la menospreciaba por su origen, ella construía su carrera con honestidad, algo que parece escasear en su familia. El silencio que siguió a la revelación de Carlos fue roto por el sonido de cristal rompiéndose. La copa de Beatriz se había hecho añicos contra el suelo de mármol, un presagio de cómo su mundo perfectamente controlado comenzaba a desmoronarse.
Alejandro, por primera vez en la noche, mostró una emoción genuina: miedo. No era el temor a perder su reputación o su estatus social, sino el pánico de quien ve desmoronarse la fachada que había protegido toda su vida. «Padre», susurró girándose hacia Carlos, «esto podría arruinarnos a todos». «No, hijo», respondió Carlos con una suavidad que contrastaba con la dureza de sus palabras anteriores. «Esto podría ser tu oportunidad de demostrar que eres más que el títere de tu madre, que el hombre del que mi hija se enamoró realmente existe». Sofía, quien había permanecido en silencio, procesando la magnitud de lo que estaba sucediendo, dio un paso adelante. Su voz, cuando habló, tenía una firmeza que sorprendió a todos los presentes. «Durante años intenté ganarme tu respeto, Beatriz. Pensé que si trabajaba lo suficientemente duro, si demostraba mi valía una y otra vez, finalmente me verías como algo más que una cazafortunas. Pero ahora entiendo que el problema nunca fui yo». Los invitados comenzaron a retirarse discretamente, sintiendo que estaban presenciando algo demasiado íntimo, demasiado real para su mundo de apariencias. Algunos murmuraban entre sí, sabiendo que el escándalo sería inevitable. «Y tú, Alejandro», continuó Sofía, girándose hacia su esposo, «siempre esperé que tomaras una posición, que defendieras nuestro amor, pero tu silencio ha sido más elocuente que cualquier palabra». Carlos colocó la carpeta sobre la mesa central, el sonido del papel contra el cristal resonando como un trueno en el silencio del salón. «Tienen dos opciones», dijo con la calma de quien sabe que tiene todas las cartas ganadoras. «Pueden comenzar a tratar a mi hija con el respeto que merece, o pueden enfrentar las consecuencias de sus acciones ante la ley». La mansión, que horas antes vibraba con las risas superficiales de la alta sociedad, ahora parecía contener el aliento. Beatriz, la orgullosa matriarca, se encontraba acorralada por primera vez en su vida. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ahora saltaban nerviosamente entre la carpeta sobre la mesa y el rostro imperturbable de Carlos. «No te atreverías», susurró ella, pero su voz carecía de la habitual convicción. «Destruirías la vida de tu propia hija, la reputación de tu yerno». «¿La reputación?». Carlos soltó una risa seca. «La verdadera reputación se construye con honestidad, no con mentiras y sobornos. Como constructor, sé que un edificio es tan fuerte como sus cimientos. Y los suyos, señora, están podridos». Alejandro, quien hasta entonces parecía paralizado, comenzó a moverse como si despertara de un largo letargo. Se acercó a la mesa y tomó la carpeta con manos temblorosas. Mientras leía, su rostro iba perdiendo color. «Mamá, ¿esto es cierto? ¿Los permisos del proyecto Marina Gardens?» «Todo está ahí», respondió Carlos. «Cada documento falsificado, cada soborno, cada inspección ignorada. ¿Cuántas vidas estás poniendo en riesgo por tu avaricia, Beatriz?». Sofía observaba la escena con una mezcla de horror y fascinación. Su mundo, que durante tanto tiempo había estado dividido entre el amor por su esposo y el desprecio de su suegra, ahora se transformaba en algo completamente diferente. Ya no era la nuera inadecuada luchando por ser aceptada. Era una mujer fuerte presenciando la caída de un imperio construido sobre mentiras. «Alejandro», dijo Sofía, su voz tranquila pero firme, «es momento de elegir, no entre tu madre y yo, sino entre la verdad y las mentiras que han definido tu vida». El silencio que siguió fue ensordecedor. Beatriz, viendo cómo su hijo dudaba, intentó una última jugada desesperada. «Todo lo que hice fue por ti. ¿Crees que se construye un imperio siguiendo las reglas? ¿Crees que mantenemos nuestro estatus siendo débiles?». «No, madre», respondió Alejandro. Y por primera vez en la noche, su voz no tembló. «Lo construiste sobre la misma mentira con la que has estado atacando a Sofía. La mentira de que el dinero y el poder son más importantes que la integridad». Carlos dio un paso adelante, colocando una mano sobre el hombro de su hija. «La decisión es suya.
pueden comenzar de nuevo con honestidad o pueden enfrentar las consecuencias, pero mi hija ya no será el chivo expiatorio de sus inseguridades. El momento de la verdad había llegado. La mansión contenía el aliento, esperando la decisión que cambiaría el destino de todos los presentes. Beatriz, la reina destronada, por primera vez en su vida, se encontraba sin palabras, mientras su imperio de cristal se desmoronaba frente a sus ojos. Los días que siguieron a la confrontación en la mansión transformaron irrevocablemente la vida de todos los involucrados. Beatriz, enfrentada a la evidencia irrefutable de sus actos ilegales, se vio obligada a tomar una decisión que jamás creyó posible: ceder el control. Alejandro, por primera vez en su vida, asumió las riendas de la empresa familiar. Su primera acción fue iniciar una auditoría completa de todos los proyectos, trabajando en estrecha colaboración con Carlos para rectificar las irregularidades en las construcciones. El costo financiero fue significativo, pero el beneficio moral fue incalculable. «No puedo cambiar el pasado», le dijo a Sofía una noche mientras revisaban juntos los informes de la auditoría, «pero puedo asegurarme de que nuestro futuro se construya sobre cimientos sólidos». Beatriz, sorprendentemente, encontró una forma inesperada de redención. En lugar de enfrentar cargos legales, aceptó retirarse de la administración de la empresa y dedicar una parte sustancial de su fortuna a crear una fundación para viviendas sociales. La idea, irónicamente, había sido sugerida por Carlos. A veces, reflexionó Carlos, la verdadera elegancia está en saber cuándo dar un paso atrás y admitir nuestros errores. Sofía continuó expandiendo su estudio de arquitectura, ahora con proyectos que fusionaban su visión social con la infraestructura de la empresa familiar. Su primer gran proyecto conjunto fue la renovación de un barrio histórico, preservando su esencia mientras lo hacía seguro y accesible para sus habitantes. Las cenas familiares, aunque inicialmente tensas, gradualmente se transformaron en encuentros más auténticos. Beatriz, despojada de su armadura de arrogancia, comenzó a ver en Sofía no a una intrusa, sino a la mujer que había salvado a su hijo de repetir sus errores. «El dinero puede construir mansiones», dijo Beatriz una noche, para sorpresa de todos, «pero se necesita carácter para construir un hogar». Alejandro y Sofía fortalecieron su matrimonio, ahora basado en la honestidad y el apoyo mutuo. La crisis que pudo haberlos destruido se convirtió en el catalizador de su renovación. La última escena de esta transformación ocurrió durante la inauguración de un nuevo proyecto de viviendas sociales. Carlos y Beatriz, antiguos adversarios, cortaron juntos la cinta inaugural. En primera fila, Sofía y Alejandro observaban, sus manos entrelazadas, testigos de cómo el amor y la verdad habían transformado no solo sus vidas, sino las de toda una comunidad. 5 años después, el sol de la tarde bañaba el jardín de la nueva casa de Sofía y Alejandro, un espacio más modesto pero infinitamente más acogedor que la antigua mansión familiar. En el centro, una mesa larga reunía a toda la familia para celebrar el primer cumpleaños de Clara, la hija de la pareja. Beatriz, ahora una abuela sorprendentemente cariñosa, sostenía a la pequeña en sus brazos mientras Carlos preparaba la parrilla. La escena parecía sacada de un universo alternativo si se comparaba con aquella fatídica noche del cumpleaños de Alejandro. ¿Quién diría?, murmuró Sofía a su esposo, que la verdad nos traería hasta aquí. La Fundación Beatriz Carlos, como se la conocía ahora, se había convertido en un referente en proyectos de vivienda social. La colaboración improbable entre la exaristócrata y el constructor había revolucionado la forma en que se abordaban los proyectos inmobiliarios en la ciudad. El estudio de arquitectura de Sofía, ahora uno de los más prestigiosos del país, era conocido no solo por sus diseños innovadores, sino por su compromiso con la responsabilidad social. Cada proyecto era un testimonio de que la excelencia y la ética podían coexistir.
Alejandro había transformado la empresa familiar en un modelo de transparencia corporativa. Los viejos escándalos se habían convertido en estudios de caso sobre cómo una empresa podía reinventarse sin perder su esencia. ¿Sabes?, dijo Beatriz, acercándose a Sofía mientras la pequeña Clara jugaba con su collar de perlas, ahora un juguete más que un símbolo de estatus. Me tomó tiempo entender que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que construimos juntos. Carlos, sirviendo la comida, sonrió al escuchar estas palabras. Y a veces, añadió, se necesita derribar algunos muros para construir puentes. La risa de Clara llenaba el aire, un sonido que unía a todos los presentes. Era el sonido de un nuevo comienzo, de heridas sanadas y lecciones aprendidas. La pequeña nunca conocería la amargura que una vez dividió a su familia. Solo conocería el amor y la fortaleza que surgieron de sus cenizas. Por la familia, brindó Alejandro levantando su copa, y por la verdad que nos hizo más fuertes. Mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando la escena en tonos dorados, Sofía observó a su alrededor. Su padre, el hombre que había tenido el coraje de enfrentar la injusticia. Su suegra, quien había encontrado la humildad para cambiar. Su esposo, que había descubierto su propia voz. Y su hija, el futuro de este nuevo legado. La verdadera victoria no había sido la venganza, sino la transformación. No había sido el castigo, sino la redención. En el final, el amor y la verdad habían construido algo más fuerte que cualquier mansión. Una familia real, con cimientos inquebrantables de respeto y comprensión mutua.